Bueno, la verdad es que Enrique Salas Romer, gobernador, eh, candidato presidencial, economista, él estuvo en cargos muy importantes e hizo mucho por la economía privada, fue profesor en la Universidad de Carabobo. Además que nuestro invitado de hace unas horas atrás, el expresidente Tuto Quiroga, al igual que él y yo, somos todos lasallistas, en diferentes colegios y en diferentes años, pero todos somos lasallistas. Lo que se está hablando es de Siria y los venezolanos en lo que están hablando acerca de Siria es si hay algo parecido o se puede comparar de alguna forma lo que pasó en Siria con lo que se espera que pase en Venezuela. Y vamos a ver qué nos dice para empezar. Bienvenido, Enrique Salarroga. Muchas gracias, Napoleón. Ah, en cuando yo escribí el libro que hemos comentado varias veces, El futuro tiene su historia, uno de los temas que eh, más investigación tuve que hacer fue sobre el Medio Oriente, porque es muy complicado, ¿no? Yo voy a tratar de simplificar un poquito la conversación, porque hay tantos elementos que se cruzan, religiosos, políticos, geopolíticos, que se complica. Como ahora hay cierto parecido entre Siria y Venezuela. Por supuesto que Siria es un país bastante más pequeño, casi 5 veces más pequeño que Venezuela. Y, pero es la puerta de entrada, así como Venezuela es la puerta de entrada a Sudamérica. Siria es la puerta de entrada a todo lo que es el Golfo Pérsico. Y de hecho, los rusos han impedido, como parte de su acuerdo con la dinastía Assad, que acaba de caer, que se construyan gasoductos a través de su territorio, algo que es imprescindible para llegar a Europa, porque si llega a Europa, competiría con el gas licuado de petróleo que venía suministrando Rusia a Europa occidental, sobre todo la antigua Europa occidental. Eso es un elemento importante. Además, ellos tienen ahí puertos importantes justamente y estratégicos políticamente los rusos. Así todos nos han apoyado en absoluto y me cuentan de gente cercana al gobierno ruso que a ellos también les sorprendió todo lo que sucedió con la caída tan rápida de una tiranía de padre y luego de hijo de 5 décadas. Bueno, a eso voy a llegar, pero primero en las comparaciones. Venezuela tiene 8 millones de refugiados. Siria tiene en total 12 millones de refugiados. 7 de los cuales están en el exterior, la mitad de los cuales están en Turquía, otros en el Líbano y otros en otros distintos países. Hay 1 millón en Europa y el resto desplazado dentro del propio territorio sirio. De manera que eso ha afectado, además de que su economía va muy mal, ha afectado duramente la economía, de manera que aun cuando en términos nominales se podría decir que se parece al ingreso per cápita bajísimo que tiene Venezuela, en la práctica es aún peor por la guerra interna que ha sacudido ese país desde 2011. Ese es el segundo parte importante. Lo tercero tiene que ver con dos elementos de significación. El régimen Assad es un régimen relativamente débil, que sin embargo ha logrado tener unas alianzas sumamente poderosas. En 1973, 2 años después de que el padre de Bashar al-Assad, Hafez, tomara el poder, por aquella rivalidad de que Estados Unidos respaldaba a Israel, Bashar Arafat hizo un acuerdo con la Unión Soviética y le dio una faja de terreno en torno al puerto de Tartus, en el cual ellos pueden reabastecer toda su flota mediterránea. Su base principal era en el Mar Negro. El Mar Negro queda, bueno,
muy pegado al sur de Ucrania, ¿no? Pero ahí la tenemos muy cerca. Pero tienen que atravesar en los estrechos de Turquía para poder regresar a Sebastopol, que queda en la península de Crimea. Entonces, para poder mantener sus barcos sin necesidad de volver para reabastecerse, para el mantenimiento, entonces le cedió por 30 años esa franja de terreno, lo cual creó el vínculo con Rusia, que ha sido una bendición, pero que le ha impedido crecer en el campo en el campo de aprovechar el tránsito de petróleo. Luego, el año 1980, cuando estalla la guerra entre Irak e Irán, la llamada Primera Guerra del Golfo, uh, y hábilmente él se une a los ayatolás. Entonces, desde esa época, él ha tenido el apoyo de los rusos por un lado y los iraníes por el otro. Y eso es lo que lo ha permitido mantenerse en el poder. Luego, recordemos que la primavera árabe, que arranca con la caída de Mubarak en Egipto, cae, no, ni recuerdo el nombre, en el norte de África. Bueno, Gaddafi fue el último en caer, pero cayó el presidente de Yemen y el presidente de este pequeño país en el norte de África, que no recuerdo el nombre en este momento. En todo caso, esa oleada de rebelión que utilizó los celulares por primera vez, los celulares son introducidos en 2006 y esto arranca en 2009, va corriendo a lo largo de todo el Medio Oriente y al llegar a Siria, solo pudo sostenerse gracias al apoyo de Rusia por un lado y el apoyo de Irán por el otro. Irán con su proxy, que era el Hezbollah. Ahora, aquí tenemos otro paralelo con Venezuela. Venezuela se ha sostenido con el apoyo de Rusia e Irán, que llevaron a través de Cuba en el proceso que llevó a a la invasión de nuestro país. Entonces, un punto más para vincular a Venezuela con Siria. Cuando Estados Unidos invade a Irak, pensando que había una bomba nuclear allí y no va a encontrar nada, y se queda allí y comienza la ocupación de Estados Unidos, simultáneamente Chávez y Fidel Castro firman en diciembre de 2004 la creación de ALBA, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América. Pero qué casualidad que que hay dos países que son Siria e Irán, los vecinos de Irak, aparecen como miembros fundadores y como miembros participantes o miembros asociados a la vinculación. De manera que ese vínculo no solamente fue propiciado por los dos lados para lograr ese entente que le ha permitido a Rusia expandirse hacia Latinoamérica, a Irán expandirse hacia Latinoamérica por su deseo de acercar los conflictos del Medio Oriente a la frontera norteamericana. Entonces, lo que acaba de acontecer en Siria se debe ya llegamos del año 2011, llevan 9, 4, 13 años de guerra civil, 12 millones de refugiados, una situación económica insostenible y ahora surge un acontecimiento que ha traído gravísimas consecuencias al equilibrio de poder que existía en el Medio Oriente. El ataque a Israel el 7 de octubre de 2023, hace un año y tanto, produjo una contraofensiva israelita no solamente contra el Hamas en Gaza, sino contra el Hezbollah y contra Irán mismo. Y de esa guerra han decapitado totalmente al Hezbollah, que le brindaba desde el Líbano
el apoyo logístico. Es decir, el apoyo logístico de Irán venía directamente, pero a través del Hezbollah. Y por otra parte, Rusia, comprometida con la guerra de Ucrania, ha tenido que sustraer fuerzas militares hacia los teatros de operación, debilitando su posición cada vez más en Siria. Entonces, sin ese sustento, el régimen de Assad fue debilitándose, perdiendo sustentación y finalmente creo que hubo incluso un entendimiento, porque la transición que se está produciendo es una transición aparentemente pacífica. Aparentemente Assad le dio instrucciones a su gabinete que continuaran en su trabajo, lo que me hace presumir que hubo alguna conversación, algún contexto en el momento en que él se escapó. Ahora, ¿qué va a ocurrir? ¿Quiénes son los beneficiarios de esto? En primer lugar, Turquía. Turquía tiene 3,5 millones de refugiados y en este momento están agolpados en la frontera porque quieren regresar a su tierra. Eso ayudaría mucho a la recuperación de Irak, pero también aliviaría mucho esa presión social que tiene Turquía, que por cierto, aunque es muy discreto, se sabe tras corrales que Turquía hizo mucho por contribuir a la articulación del movimiento que produjo este desenlace. Y de otra parte, los grandes perdedores son Irán y Rusia, que quedan prácticamente desplazados del Medio Oriente a consecuencia de la acción de Israel en respuesta al ataque salvaje que sufrió su población en octubre del año pasado. Sí, pero el grupo que ahora tiene el poder es un grupo también extremista. De hecho, ya los Estados Unidos hablan que esperan que el grupo ISIS no se favorezca con este cambio. Y de hecho, el grupo islamista de Hayat Tahrir al-Sham, creo que se llama exactamente, es un grupo extremista también. O sea que ellos van a pasar de un tirano a otros tiranos, no a la democracia ni mucho menos. Y ya Bueno, dijo, por cierto, que increíble lo de Putin. Putin acogió al tirano sirio inmediatamente, pero también tan inmediatamente como lo acogió en la embajada siria en Moscú, ya la bandera que está izada es la bandera del grupo que está ahora en el poder. es correcto. Sí, hay unos yihadistas en ese grupo y creo que la organización se llama HTC, que estuvo vinculada a Bin Laden, a Al Qaeda. Sí, se llama así por Ayad Tariq Sham. Sí, es un poco complicado el nombre. HSS. Bueno, sé que Estados Unidos le tiene la vista puesta a esos yihadistas por razones obvias, ¿no? Sin embargo, el plan aparentemente es entrar con amplitud, lograr el regreso de los sirios, en fin. Esas son las promesas y vamos a ver cómo se desarrolla. Y ya Netanyahu celebró esa caída, pero no sé si porque esa caída no va a ser sustituida por otros enemigos de Israel, como aparentemente sí va a suceder, sino porque le dio entonces campo a Israel de bombardear como ya hizo zonas donde tienen sus municiones la gente del tirano saliente de Siria. Sí, los gases venenosos, lo destruyó, Sí. destruyó. Y se piensa que de esta guerra Israel tomará, como parte del acuerdo general, tomará el resto, una tercera parte de los altos de Golán, que están ocupados ya por Israel, pasarán a ser parte de Israel para tener una mejor seguridad. Pero son cosas que no están a nuestro alcance. Sí quería decirte para beneficio de nuestra audiencia, de tu audiencia y de quienes pueden estarnos escuchando,
que la vida da muchas vueltas. Irán, Bashar al-Assad no iba a ser el heredero. Su padre tenía al hijo mayor como heredero. Mientras Bashar estudiaba, él es oftalmólogo, casado con una inglesa de origen de familia siria, pero inglesa, y su paso por las Fuerzas Armadas fue como médico, pero el hermano mayor se mata en un accidente automovilístico y el padre muere a los 69 años. Ella tenía 29 años en el poder, pero muere a los 69 años de un infarto. Y entonces en el año 2000 Bashar toma el poder. Estaba recién casado también. Entonces, en los primeros 11 años se lleva más o menos, pero lleva, como te dije al comienzo, 9 y 4, 13 años de una guerra civil devastadora en la cual se han convertido barbaridades, sin duda alguna, pero que ha convertido ese mandato en un infierno. Por cierto que cuando lo recibe Chávez Frías hay un video que está circulando ahora, cuando lo recibe Chávez Frías y le entrega la espada de Simón Bolívar a ese tirano. Habla de él inclusive mejor que de Simón Bolívar, porque Simón Bolívar libertó a naciones americanas y él habló de el tirano, en esa entrega del tirano de Siria, él habló como el libertador del nuevo mundo. Es algo increíble lo que han hecho. Dispénsame que no te entendí el planteamiento. Que cuando el tirano caído de Siria, no me gusta mencionar a los tiranos, los nombres, pero todo el mundo sabe, el que acaba de ser defenestrado, pues fue a Venezuela, era Chávez quien estaba al frente del régimen Ujú. y le entrega la espada del libertador. Ah, Y, sí. y dice que a diferencia de Simón Bolívar, él no dice, no dice, no habla de Simón Bolívar para nada, sino le entrega la espada y habla del tirano como el libertador del nuevo mundo. Ujú, Es algo increíble. ujú. Bueno, creo que todos los que han recibido la espada ya están fuera. Este es el último. Creo que lo que ha hecho Bolívar desde la tumba es con la espada acabar con todos ellos. Todo, todo. Gaddafi fue el primero. Sí. Gaddafi cayó Gaddafi. Bueno, yo una vez estuve sacando la cuenta, pero no hay uno que haya sobrevivido. Ahora, según lo que usted plantea en su libro, en el primero, porque está terminando ya el segundo, la segunda parte, según la última vez que hablamos, esto que está pasando en Ucrania, en Rusia, en Siria, en Israel, ¿qué tiene que ver con este libro? ¿Qué nos dice el libro de todo esto? Bueno, el libro tiene varios aspectos. Uno es el recorrido histórico, pero el otro tiene que ver con establecer lo que algunos yo desconocía. Yo tengo muchos años señalando que la historia tiene su ritmo, y así como la vida vegetal y la vida animal tienen sus ritmos, el ser humano, sin embargo, es un poco más complejo. Y el libro se hizo apostando que en 2019 se produciría un acontecimiento que afectaría a todo el globo terrestre. Y eso está dicho desde la primera página hasta el final. Ah, pero, por supuesto, sin tener los conocimientos que hoy tengo para poder haber afinado un poquito mejor el pronóstico. Pero, sin embargo, hablaba de un cataclismo, ah, ah, hablaba de una intervención de la OTAN y hablaba de una crisis económica, y las tres cosas han ocurrido casi simultáneamente. El COVID, que fue un cataclismo mundial provocado por China, sin duda alguna. En forma más hábil, y nadie puede decir que es un acto de guerra, porque ¿con qué vas a contrarrestar tú?
un acto, vas a lanzar otro virus, vas a lanzar una bomba nuclear, ¿no? Entonces, en 2019 se produce un cambio, un nuevo hito histórico y nos lanza hacia un proceso que va a culminar en 30 años, que es un proceso en el cual, bueno, tendremos un mundo muy diferente al actual. En este momento hay un proceso de recomposición del mundo, una guerra híbrida que a mi juicio, algunos lo discuten, pero yo creo tener las suficientes evidencias para demostrarlo, se inició en 2004, luego del estallido, del ataque a las Torres Gemelas, una guerra híbrida, una guerra de otro tipo, que se expresó inicialmente de manera muy sutiles por la poderosa presencia de Estados Unidos como única fuerza mundial, mundo unipolar, pero que entra en su segunda fase con la respuesta de COVID a la guerra comercial que le declaró el Trump 1 a, a China, cuando le cerró las puertas a Huawei y amenazó con cerrarle todos los suministros para la fabricación o para el desarrollo de inteligencia artificial. Pero eso es un poco complejo. Ahora, una de las tesis que se plantea en el libro es que después de esos acontecimientos, y esto es un estudio histórico que va ciento y pico de años hacia atrás, lo que yo llamo la estación, se producen una serie de acontecimientos no de la misma magnitud, pero que van reflejando el reacomodo que produce esta especie de estallido, esta especie de choque. Y eso ocurre en los primeros 4 o 5 años. Y estamos en este proceso en este momento. Yo creo que podemos anticipar una pronta arreglo de la guerra de Ucrania, que viene junto con esto, un reacomodo en el Medio Oriente. Creo que esto debe ocurrir en los próximos 12 meses. Bien interesante. Entonces, eso es lo que nos espera en los próximos 12 meses. En los próximos 12 meses, sí, yo creo que va a cesar la guerra de Ucrania. Ya no tiene sentido para Putin. Los rusos han perdido 600.000 hombres, a los ucranianos 400.000, aparte de la población civil que ha sido afectada por esa guerra. Eh, Se piensa que la guerra puede terminar cediéndole Ucrania a Rusia aquellas provincias que tienen una mayoría de población rusa. Acuérdate que esto fue parte del territorio ruso cuando Catalina la Grande recibe a Francisco de Miranda, lo recibe en Kiev, donde está actualmente Zelensky. De manera que ahí, sobre todo en esa zona sur, de lo que fue Crimea, que por cierto es conquistada durante del reino de Catalina la Grande, todo eso es población mayoritariamente rusa. Entonces, por allí pueden haber los tiros y bueno, la contrapartida ya sabremos de qué se... Hay quien habla que el propio dictadura venezolana, la tiranía venezolana, una de las formas de salir de todos ellos es un acuerdo que haría Washington con Moscú. Bueno, hablamos con Zelensky, nos da una parte del territorio, cosa que me parece inaudito, por cierto, porque su territorio es el territorio ucraniano, ¿no? A cambio de que acabamos con la guerra, tú tienes una parte, no sigues en esta guerra que lo que está es desangrando y arruinando aún más a Rusia, pero tú te sales y dejas de apoyar tanto a la tiranía venezolana como la cubana. ¿Qué piensa usted de esa posibilidad? Napoleón, yo creo que eso está sin duda alguna, primero que todo, en cuanto al Medio Oriente, yo creo que los rusos se fueron allí
y quizás vuelvan a la parte del puerto, pero entiendo que ya están retirando todos ah, sus fuerzas militares, con lo cual ellos tenían una presencia importante, no solo en el Medio Oriente, sino en África. Pero parte del acuerdo es retirarse de Siria y el otro tendría que ser retirarse de Venezuela. Además, la evidente debilidad tanto de Rusia como de... Imagínate tú, si no han podido, teniéndolos muy cerca, ayudar a Bashar al-Assad, ¿cómo vamos a pensar que a 8.000 kilómetros de distancia los rusos van a poder ser de alguna ayuda para Venezuela? Yo Bueno, creo que... Beatriz Rangel me decía que el único interés de los rusos real en Venezuela es la venta de armas. Que Cuba está en un colapso total y a punto de una implosión, que China realmente lo que le interesa del resto del mundo es la parte económica, la construcción, que en el caso de Venezuela prestó no sé cuántos millones para hacer el famoso tren de Aragua que nunca se hizo y se robaron el dinero los de la tiranía venezolana. Y además sirvió ese dinero para el famoso tren de Aragua de delincuentes, ¿no? Que están haciendo de las suyas en varios países latinoamericanos y en Estados Unidos. Y que el narcotráfico y los grupos, dos grupos terroristas colombianos que hacen de las suyas en Venezuela, que lo hacen como, que trabajan como su propia tierra, en el momento en que el país esté totalmente aislado, se van a ir, van a ir a otro país donde puedan trabajar mucho más fácilmente, que puede ser, no sé, Bolivia, por ejemplo, donde el narcotráfico es importante, tal vez Colombia con Petro, pero que lo único que hay que ver en este momento es Irán, que Irán lo que buscan son las bases en América Latina, ya sea para llevarse para allá sus grupos terroristas que están perseguidos en el otro lado del mundo, o para entrenarlo, o posiblemente para sembrar el caos en América Latina frente a los Estados Unidos. ¿Qué piensa usted de todo eso? Bueno, yo pienso que sin duda alguna el interés en Venezuela se ha disminuido enormemente y la capacidad de alguna manera de enfrentar aquello ha disminuido. Los chinos tienen ya acaban de inaugurar un puerto en Perú que va a abastecer no solamente la costa oriental de, la costa occidental de Sudamérica, sino que a través de la carretera transoceánica va a abastecer a Brasil, haciendo una especie de canal de Panamá terrestre, de un lado al otro del continente. Es la carretera interoceánica que va desde Perú hasta el mar Atlántico, en las fronteras más o menos en el centro, no sé exactamente cuál es la ciudad donde termina, pero en Brasil. Ellos tienen eso, tienen el puerto de Mariel en Cuba, tienen una embajada poderosísima en Panamá, tienen acuerdos especiales con varias islas del Caribe y con países de Centroamérica. Tienen entendimientos también, entiendo que, con Argentina. En fin, los chinos van poco a poco penetrando en el plano comercial. Los rusos no tienen nada que buscar. Ya creo que Putin va a tener que ocuparse de arreglar su casa, pero ahora con su flota en Crimea, que al final de cuentas queda en manos suyas, no tendrá, o por lo menos en el corto plazo, las facilidades que le hacían poderoso en Siria. Además, uno de los elementos más importantes para Rusia era la posibilidad de utilizar a Siria como tapón, porque los gasoductos para competir con los gasoductos rusos podrían provenir incluso a menor precio del Golfo Pérsico, pero no pueden pasar porque por acuerdo de Rusia quien tú llamas el tirano, no se permitía.
De manera que yo veo a Rusia muy debilitada, a Irán muy debilitado, a Israel marcando una posición mucho más fuerte en el Medio Oriente y a Venezuela pues yendo muy pronto hacia una recomposición. Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad, bien interesante como siempre escucharlo. ¿Y para cuándo es la segunda parte del libro? No lo sé, Napoleón, me he puesto a investigar tantas cosas a la vez, pero yo espero en los próximos 6 meses. Ah, bueno, en el año que está a punto de iniciarse. Un abrazo entonces, ¿sí? Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego, muchas gracias.